Y os presento, insisto, muy brevemente, a Saray Cumplido, Belén Soto y Clara Piazuelo, que son Duda, un colectivo que hace preguntas sobre nuestros modos de cohabitar para imaginar otros presentes futuros posibles desde sensibilidades críticas. Y no voy a añadir nada más porque creo que ellas van a introducirse un poco mejor. Así que cuando queráis. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí. Pues muchas gracias, Víctor, por la presentación. Gracias a todas por estar aquí y por invitarnos. Víctor decía que Duda es un colectivo que hace preguntas sobre nuestros modos de cohabitar para imaginar otros presentes, otros futuros, desde sensibilidades críticas, ¿no? Esta es una descripción con la que nos sentimos cómodas, como para presentarnos, pero no sé si os pasa a las que vuestro proceso de trabajo está como muy vinculado a la vida, que a veces es como un poco difícil de definirnos, ¿no? Duda nació como un espacio, nosotros decimos casi como un refugio, porque en realidad estábamos pensando como comúnmente poner el foco precisamente en las metodologías, ¿no? En cómo generar espacios desde lo colectivo donde repensarnos y donde cuidarnos y desde donde legitimar precisamente saberes contrahegemónicos o que no están visibles, ¿no? Esto nos llevó también a empezar proyectos y prácticas precisamente muy poco legitimados en el mundo artístico-cultural. Empezamos a cocinar, a fermentar, empezamos a hablar de emociones, de sentimientos, como una práctica, como una metodología propia de la investigación artística, en este caso, que estábamos llevando a cabo, ¿no? Y precisamente de eso, de esa brecha de lo personal, nació Morir Guay, que es el proyecto que queremos presentar hoy. Morir Guay está como escalado en fases, pero sí que nació justamente de un estado, ¿no? De un estado propio. De repente había como una racha de fallecimientos o de muertes o de acompañamientos a la muerte o de duelos que nos estaba atravesando y nos preguntábamos cómo sufrirlos, cómo acompañarlos o cómo encontrar otros relatos que visibilizaban lo que nos estaba pasando y cómo lo sentían las demás. Gracias a una subvención, un apoyo de una beca de investigación del Centro de Producción de la Escocesa en Barcelona, iniciamos esta investigación desde 4 líneas muy diferentes. Digo 4 porque Sonia también fue compañera con nosotras, Sonia Villar, en este proceso de investigación que iniciamos con Morir Guay, voces y relatos para no tener miedo, que fue esta primera fase, que acabó en una publicación, en un libro, precioso. Digo precioso porque como sentimos que no nos pertenece, es un libro lleno de relatos súper generosos de personas, instituciones, colectivos que un poco dentro de las líneas de investigación de cada una quisieron aportar su visión para compartir, ¿no? Luego Belén comentará un poquillo más sobre en qué estuvimos metidas, ¿no? Yo quiero decir un poco la mía. En mi caso personalmente también, desde lo áptico y desde la violencia del cuerpo, justamente hablé de una experiencia personal mía muy cercana a la muerte que sufrí en mi parto y qué violencias generó eso en mi cuerpo, ¿no? Cómo eso fue un espacio muy tabú para mí o cómo ese espacio solo conectaba con otras mujeres o con otros biocuerpo mujer que habían sufrido lo mismo y que no estaba para nada visibilizado y menos en contextos académicos, culturales o artísticos. Bueno, ese fue mi proceso. Las chicas contarán un poco el suyo también. De Morir Guay, voces y relatos para no tener miedo, nos quedamos muy abiertas, sin tiempo. Acabamos y tuvimos la sensación de que algo empezaba, ¿no? Justamente habíamos abierto un montón de melones, un montón de espacios los que no habíamos tenido tiempo de asentar o atravesar. Y entonces iniciamos Morir Guay, rituales de transición, subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, por Barcelona Producció, La Capella. Y ahí nos centramos en justamente
todo eso, todas esas voces, todas esas personas, maravillosos colectivos a los que nos habíamos acercado, todas esas experiencias de vida, cómo colectivizarlas y generar un relato colectivo que nos invite a repensar nuestras formas de muerte, cómo queremos morirnos, cómo queremos que nos cuiden, cómo queremos que nos acompañen en el duelo. ¿Se habla lo suficiente de esto? ¿Tenemos los espacios públicos habilitados para hablarnos sobre esto? Ahí empezó Morir Guay, Rituales de Transición. Y solo destacar que en esta parte de la investigación pusimos como el foco en una metodología audiovisual, empezamos a filmarnos. No porque seamos unas portentos filmadoras o porque técnicamente nos pareciera la herramienta más adecuada en nuestros contextos previos o en nuestros bagajes artísticos. Sí que encontramos como una manera como muy honesta de presentarnos en el proceso, sin extraer relatos, sino conviviendo con el relato y generando como un espacio más extenso en el tiempo donde nos permitiera pues convivir con las personas que estuviéramos conversando con, pues a veces nos íbamos 3 días, a veces 2, a veces nos íbamos a caminar, cocinábamos juntas, estábamos con nuestras compañeras no humanas, con nuestras perras, nuestros gatos, y un poco en ese espacio, como más sostenido en el tiempo, creemos generar una metodología como respetuosa y cómoda para hablar de temas que nos atraviesan como profundamente, ¿no? Y es interesante también ver el resultado que luego mostraremos de esas imágenes, porque también las presentamos como muy crudas, como muy con ruido, como muy sucias, como también ese algoritmo que representa la muerte o ese tabú o ese ruido o ese miedo a acercarnos a ciertas cosas y que representa también como el tiempo que necesitan para sostenerse, ser captadas o ser conectadas, ¿no? Y bueno, por mi parte. Bueno, a lo largo de la investigación, desde las diversas metodologías que hemos utilizado para encontrarnos con algunas informaciones o historias, hemos, digamos, comenzado por 4 ejes que, como decía Saray, partían de cómo nos estaba atravesando en ese momento iniciático la cuestión de la muerte o del duelo. Saray he comentado cuál fue la suya, Clara estaba buscando también como a través de entrevistas propuestas en presente, en marcha, de acompañamiento a la muerte o de acompañamiento a la enfermedad, a la muerte, al envejecimiento. En mi caso me centré más en los vínculos entre amor, tiempo y muerte, pensando mucho también en procesos de duelo que no pasan por como normativamente se nos ha enseñado que debemos atravesar la muerte de una persona cercana o la muerte de quien no es un ser humano, sino otro tipo de ser. Y Sonia, que no está, trabajó más en un cambio de escala de si dejamos de considerar la muerte desde la individualidad de una persona y pasamos a los microorganismos, de repente hay muchas nociones que no están tan claras y que no son tan blanco y negro como a veces parece. Lo que pasó durante esa época es que estos 4 ejes se nos quedaron muy cortos y además de que se fueron entrecruzando mucho, fueron apareciendo muchos más. Y bueno, sí que queríamos hablar un poquito más y las imágenes que hemos seleccionado tienen que ver con morir en el capitaloceno y con la comunidad de afectos como estrategia de resistencia un poco a todo lo que nos encontramos, pero por nombrar un poco también como otros ejes que estamos recorriendo que son interesantes. Estamos trabajando en torno a la idea de necropolíticas o estas maquinarias estructurales que están decidiendo qué vidas valen más que otras, que ha estado bastante presente en la conversación esta tarde. En las nociones de apocalipsis o de imaginarios del fin del mundo que se están abordando desde el pensamiento contemporáneo, pero también desde diferentes credos, espiritualidades, cosmologías. También pensamos mucho o intentamos comprender cómo funciona la institución biomédica y todos sus protocolos de acompañamiento a la muerte de un cuerpo. Que se relaciona mucho también con cómo funciona la industria funeraria. Todos los marcos legislativos que la acompañan, institucionales, burocracias, gestión, el mercado, los procesos de privatización que están atravesando
la gestión funeraria. También esto nos lleva a pensar en lo ritual como algo que necesitamos recuperar, poner en valor, reinventar. Reivindicamos el recuperar la conciencia, la presencia, la atención, el cuidado a todos los procesos que forman parte de la vida y la muerte como una transformación que también forma parte de ella. Y queremos encontrar referentes o crearlos de cómo vivir esto de una manera comunitaria y entendiendo la interdependencia. También estamos investigando bastante en torno a experiencias de muerte y duelo, que bueno, todas las que estamos entrevistando están totalmente atravesados por esto. Esto lo he contado un poquito, pero... La vejez, la enfermedad, la vulnerabilidad son también situaciones de fragilidad que aparecen todo el rato, que nos acercan a la muerte y que nos vuelven dependientes. Los procesos de dependencia son algo que también estamos considerando bastante importante en el proceso. También del sufrimiento, porque tenemos muchos problemas como... Nos han enseñado a relacionarnos con las emociones, a reconocer el dolor o el sufrimiento tanto propio como ajeno y nos cuesta mucho también acompañar estos procesos, tenemos muy pocas herramientas para evitarlos. Pensamos también mucho en la memoria, no solo como el rastro o la herencia que dejamos para nuestro paso, sino también como desde una perspectiva política, como quiénes son nuestras muertas, gracias a quiénes estamos vivas ahora. Entonces, como intentar pensar una genealogía en ese sentido. Romper la idea de la linealidad del tiempo como una línea recta en una sola dirección que empieza en el nacimiento y termina en la muerte, y también desde una idea de genealogía que se cruza con nuestra biología, pero también con una espiritualidad o con otras dimensiones de la vida, podemos comprender el tiempo de una manera mucho más rizomática y también a veces más esperanzadora. A mí personalmente sí me lo parece, pero bueno, eso ya. Y en definitiva lo que estamos intentando es como aprender a morir, también recuperar una espiritualidad que nos interesa desde el posicionamiento político que compartimos, entender la muerte como una transformación. Había una cita de la publicación que venía a cuento en este punto precisamente, que era: creo que tener miedo a morir es tener miedo a vivir, pero si estás atenta, muertes como la mía te enseñarán a despertar, a descubrir los secretos para explorar y ser. Se dice que la vida es una especie de curso para aprender a soltar, hasta que llega el momento de soltar tu propia vida. Me gustaría que pudieras hacer ese recorrido aprendiendo de 1000 maneras más, que todo es provisional. Vale. Yo os voy a introducir el material que vamos a ver a continuación. Como comentaba Saray, esto es parte de una investigación que está abierta. Es un material inédito que no está editado, es como asomarse un momentito a nuestra investigación en un fragmento muy corto. Tenemos muchas horas de material que todavía no nos hemos puesto a editar, de hecho todavía tenemos que hacer más entrevistas, pero hemos seleccionado unos fragmentos que de alguna manera están atravesadas por esta idea de comunidad y también de capitaloceno. Entonces vamos a ver a Albi. Albi es una persona que perdió a su padre debido a una enfermedad, a la enfermedad de ELA, y con él aprendimos mucho qué significaba la comunidad en ese acompañamiento y en los cuidados paliativos. Él explica cómo tiene que renunciar a muchas cosas para cuidar a su padre, pero como eso luego le da como cierta paz. Nos fuimos al cementerio donde están enterrados sus abuelos y también visitamos un viñedo donde esparcieron las cenizas de su padre. Todos los vídeos veréis que no son entrevistas donde nos sentamos delante de la persona y le interrogamos sacando una información, son espacios de convivencia que nos transforman. Incluso nosotras también salimos en algunas de las entrevistas, no está aquí, pero la última entrevista que hicimos fue a Saray. Después veréis a Berta. Berta va a hablar en catalán, no hemos podido subtitularla, no hemos tenido tiempo, pero no importa porque os voy a explicar lo que ella dice y también la imagen es bastante impactante y podéis ver que comunica mucho con el gesto. Berta perdió a su hijo en el parto
y también a su padre y a su hermano en un breve lapso de tiempo, y ella tiene una idea muy bonita de lo que es la comunidad, porque ella incluye a sus muertas en su comunidad, y ella habla de la herencia no como el recibimiento de las cosas materiales de los muertos, sino cuando los muertos casi se meten dentro de ti a través de recibir su esencia, sus aprendizajes, su amor, y en ese periodo de duelo es cuando tú vas recibiendo esa herencia. Es lo que ella explica en ese fragmento. Con Berta estuvimos también 2 días, fue muy catárquico también, la veréis como con un palo, fue un momento también catárquico para ella, porque y para nosotras fue muy emocionante. Nos fuimos al bosque, donde tenemos una caravana y una casita así un poco trash, pero que nos gusta mucho porque podemos pasear por el bosque y nos permite también salir de la ciudad y crear estos espacios. Luego veréis también a Desi y a Toni, que son 2 personas jóvenes donde la idea de suicidio está muy presente también en un mundo hostil. Sobre todo para los jóvenes, la idea de suicidio pues planea y ronda de una forma demasiado frecuente, y ellos explicaban también cómo la fiesta era un espacio a veces atravesado por las drogas, pero que les permitía también poder hablar de la muerte, poder hablar del suicidio y de alguna manera poder salvarse también, ¿no? como de esa amenaza siempre constante. Y por último vamos a ver a Jordi. Jordi es una persona muy interesante que tiene un proyecto que se llama Funeral Natural, que es como una Wikipedia sobre la industria funeraria y sobre el movimiento ecológico dentro de los funerales. Jordi nos habla mucho sobre cómo morir en el capitaloceno supone que la muerte, la vejez y la enfermedad son ante todo nichos de mercado, y por lo tanto nuestros miedos se instrumentalizan y también alimentan las industrias farmacéuticas, la industria funeraria, la industria médica, ¿no? Y él nos hablaba como de las grietas que existen. O sea, actualmente él tiene mucha información sobre la legislación y sobre estas grietas. Entonces, en España la legislación es muy estricta, solo tenemos 24 horas para pensar qué queremos hacer, y esas gestiones las lleva a cabo una funeraria, y en esos momentos casi no tenemos tiempo de pensar y tenemos como que morir al palo de una ceremonia que poco tiene que ver con nosotros, que en lugares que son como asépticos y que pocas veces pues nos permiten realmente ritualizar como nos gustaría. Entonces él propone, para hackear este tipo de industrias, él propone la cremación directa o la donación del cuerpo a la ciencia. La cremación directa no es una opción que te ofrezcan las funerarias, pero que tú puedes exigir. Entonces, eso implica que el ritual no pasa por tener al cuerpo. O sea, él nos habla de la idea de que ahora mismo tenemos que ser conscientes que los cuerpos de los muertos ya no nos pertenecen, pero en cambio tenemos la potencia de inventar nuestros propios rituales, y que es por ahí por donde tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí también como la idea también como de comunidad también pasa por ahí, ¿no? Cómo pensar los rituales en comunidad, como la imaginación política de pensar nuestros rituales en comunidad. Jordi también en este fragmento habla de bacterias, ¿no? También con esta idea de comunidad interespecie, porque nosotros en nuestro cuerpo ya tenemos las bacterias que nos van a descomponer, ¿no? Y bueno. Sí, al hilo de lo que dice Clara y conectando con Miguel también, es como en ese tránsito y en esa inmersión te pica mucho, te da mucha inercia de sostener la mirada a esa, ¿dónde está la grieta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación, ¿no? Y como la investigación también cogió ese tono, ¿no? Como de caja de herramientas, ¿no? Y de justamente al hilo de lo que decía Clara y lo que proponía Jordi, ¿no? Hay una herramienta básica que es como nuestras voluntades mortuorias, que podemos hacer todas antes de morir. Es un trámite abierto en cada página de cada ayuntamiento, ¿vale? Tiene un coste muy pequeño, en Barcelona son 50 euros, y allí antes de morir podemos relajadamente pensar qué queremos hacer con nuestro cuerpo, cómo queremos que lo acompañen, si queremos que lo quemen, si no, si queremos vivir el último proceso en casa, y esto va a misa, porque esto se presenta en nuestro historial médico y va a misa, ¿no? Y justamente en ese hackeo, en el CCCB, últimamente hemos hecho un taller de 4 sesiones súper bonito, que precisamente
intentamos colectivamente o generamos un espacio donde colectivamente imagináramos o especuláramos sobre voluntades mortuorias, no solo las prácticas que conocemos, sino otras, ¿no? Con quién, cómo, quién quiero que me acompañe, y música, y dónde, y quién quiero que represente esa genealogía nueva que va a estar ahí cuando yo muera, ¿no? Es importante la biología, no, cómo podemos mirarnos. Y ese espacio de reconocimiento fue súper potente, ¿no? Y yo creo que lo que nos tiene muy atravesadas es justamente la potencia de esta investigación ajena a nosotras, ¿no? Sino de activadora, ¿no? De caja de herramientas, de agitadora, que ya está fuera de nuestro alcance, ¿no? Sino que está como al alcance del pensamiento colectivo. Ponemos el vídeo un momentín. Creo que estaba en el escritorio. Por nuestra parte había cansancio, mucho cansancio. ¿Una pantalla completa? Que por suerte, por lo fácil que lo puso él, lo fácil y la relación que tuvimos con la fundación esta, el cuidador y la gestión que hicimos mi madre, mi hermano y yo, y el resto de familia, no hemos sentido culpa, ¿no? Pero sí que había momentos que dices, ostras, ¿qué haces enfadándote porque estás cansado y porque no, como es lo que toca? Pero claro, nos turnábamos para cada noche para dormir en su habitación, en la cama de al lado, porque le tenías que ir moviendo todo el rato. Y era cansado. Y era un desgaste y era también renunciar a partes de tu vida. O sea, yo dejé un trabajo, a nivel socializar, pues ¿no? Con mi hermano era, pues tú el viernes vete por ahí, yo me voy el sábado por ahí, entre semana. Estamos en casa, ¿no? Y esta los dos, o sea, todo esto de aquí es donde trabajaba mi padre. Un tema important que queda per explicar és el que és l'autèntica herència, no? O sigui, i quan somric és perquè em connecto amb els meus morts, que els visc amb orgull i alegria, no? Perquè estan morts i saben més que jo. I com que saben més que jo, i no m'agrada dir la paraula jo, o sigui, saben més,
entren i et van dipositant tot el que ells sabien. I aquest és el tresor, aquesta és l'herència. O sigui, quan algú mor i et dona una herència, te la dona durant infinita. I si l'estimes, vamos, és que no s'acaba. És que és brutal. És brutal, perquè és una persona que estimes, que no la tens present d'una manera material, i clar, hi ha moments que va rebent tota la seva informació i com que hi ha un lligam d'amor, doncs reps l'herència. Això és una herència. No són cases, és això. Això és guapíssim. Això és xulíssim. Sí, això és molt guai. Es un demonio, me dice un chaval que se llama Max, que es black metalero, y conozco de la movida gótica porque vengo de ahí. Y fue un poco mi primera toma de contacto en el mundo oscuro de Allan Poe, todo súper pedante, porque en aquel momento recuerdo que todo el mundo iba de negro, recitaba como 4 poemas y así que ya tal. Pero bueno, que fue un poco mi primer acercamiento a culturas que abrazan la muerte, el tánatos. ¿Y en ese momento la muerte qué significaba para ti? Bueno, pues tenía mucho que ver con que yo estaba deprimidísima y quería morirme todo el día. O sea que, más allá de que la mayoría de música que escuchaba tenía un componente oscuro, que me acuerdo mucho de Sopora Eternus and the Ensemble of Shadows, que era, primero fue mi primera toma de contacto con la muerte, mi primera toma de contacto con el mundo queer, mi primera toma de contacto con... Claro, también tenía un pozo filosófico interesante, filosofía de andar por casa, un poco de sobremesa, pero tenían canciones rollo Sopor Fratem Mortis Est, el sueño es el mar de la muerte, era brutal. Sleep is the brother of death, no we can die. No, es que la tía era muy fuerte porque decía que vivía en unas catacumbas y cada vez que se intentaba suicidar se le aparecía la Asamblea de las Sombras, que era un poco como el coro, porque es un grupo pero está formado por un único integrante humano que pertenece al quinto sexo divino, decía ella. Entonces cada vez que se intentaba suicidar se le manifestaba esta Asamblea de las Sombras En la catatumba. en la catacumba donde vivía, que luego resultó que era mentira porque como publicó en Facebook una factura del gas que le había llegado, y claro, la tía era como factura del gas, además salía el pueblo donde estaba, que era una urbanización pudiente de Alemania. Era como, bueno, chata, lo de las catacumbas te lo has inventado, pero era una tía muy fuerte. Pues cuando morimos físicamente, perdemos la característica principal es que no respiramos, ¿vale? No respirar quiere decir que el cuerpo, el corazón se ha detenido y por tanto ya no hay bombeo de oxígeno en la sangre, etcétera, etcétera, no le llega al cerebro sin oxígeno no puede pensar, bien. Y entonces ahí empieza, digamos, una realidad a la cual nos cuesta mucho creer, y es que nuestro destino como seres humanos, ¿vale? Ahora empieza a hablarse del tema, pero a lo mejor está en un sitio muy escondido, que es en el intestino, ¿vale? Donde algunos hablan del segundo cerebro y tal, pero en el intestino nosotros tenemos bacterias que son anaeróbicas, quiere decir que no pueden vivir sin oxígeno, ¿vale? Y por tanto, ahí están encerraditas, ¿vale? Lo que hacen, bueno, lo sabemos a medias, hacen la digestión, y la digestión envía sustancias básicas a las diferentes partes del cuerpo para que hagan sus funciones, que si un metal, selenio, no sé qué, bueno, lo que sea, ¿vale? Y estos bichos, el día que no llega oxígeno, ¿qué descubren? Descubren que pueden empezar a salir del intestino, y a medida que van avanzando, ¿qué hay? Comida, porque somos orgánicos, igual que lo que comemos.
Por eso comemos orgánico, ¿vale? Si te comes una aguja de hierro, te la comes y la sacas, o sea, no hay nada que hacer con ella, ¿vale? Bueno, se te puede clavar, pero digamos, ¿vale? Entonces, y se te empiezan a comer. Pero estas bacterias que viven sin oxígeno, ¿qué hacen? Bueno, generan reacciones químicas. ¿Y estas reacciones químicas de qué son? Bueno, son de gases que no nos gusta mucho oler, ¿vale? Y no voy a ser desagradable, pero cuando nos tiramos un pedo es una señal de que tenemos estas bacterias anaeróbicas, que sale un poquito de ácido sulfídrico y otros gases malolientes, ¿vale? Y evidentemente cuando ellas empiezan a subir por todas partes, pues van desprendiendo estos gases. Y estos gases es la señal para otro mundo que está ahí fuera, ¿vale? De decir, aquí hay comida, ¿vale? Y hasta a 30 kilómetros, las moscas, digamos, de la carne que se llaman, pues huelen y van allá. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Vamos a tener ahora un espacio breve de preguntas y después pasamos a la intervención. Sí. Perdón. A mí el tema de la muerte me interesa un montón. Me leí hace poco un libro que se llama De aquí a la eternidad, que escribió una chica norteamericana que trabaja en una funeraria, y es súper interesante porque es ella viajando alrededor del mundo contando los distintos tipos de ritos funerarios. Y especialmente en Latinoamérica hay como mucho contacto con el cuerpo, incluso no solamente cuando lo entierran durante el duelo, sino que lo vuelven a desenterrar después de años, creo que era en Perú, si no me equivoco. Lo sientan a la mesa, lo visten, lo peinan, lo lavan. Y mientras lo estaba leyendo, estaba pensando, si quisiéramos hacer esto en España, no podríamos, claro, porque la muerte tiene un marco legal del que no te puedes salir, que es de lo que estabais hablando vosotras. Es más una reflexión que una pregunta. Existe un organismo que es la Policía Sanitaria Mortuaria, que es de la época de Franco, que es la que regula justamente los protocolos que en España son muy, muy estrictos. En el ámbito anglosajón son un poco más laxos. Hay algunos estados de Estados Unidos donde incluso permiten enterrar los cuerpos en el jardín de tu casa. En el norte de Europa puedes velar al cuerpo durante 7 días. En España son solo 24 horas y tenemos muy poco margen. Y ahí es donde entran las funerarias, claro, porque bueno, es un lobby también importante. Y sí, por eso comentaba antes que una de las cuestiones que planteaba Jordi también era la idea de que, o sea, de hacernos a la idea de que los cuerpos ya no nos pertenecen, los cuerpos de los muertos. Y qué hacemos con eso, pues una posible cosa es reivindicar todo lo que es el ritual. Gracias. ¿Me puedo colar? Venga, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. Muchas gracias por la intervención. Quería compartir una anécdota, pero bueno, tiene una pequeña reflexión también, que es que tengo una hija de 4 años y el otro día me preguntó que si morir era una palabra guay. Y yo la dije, y os lo juro que la dije, pues mira, si quieres, pregúntale al colectivo Duda, que tiene un proyecto que se llama Morir Guay, a ver qué te cuentan. Porque no supe qué decirla. Pero sí soy consciente de que a esa edad se está intentando pensar en la muerte, ¿no? Hacia los 4 o 5 años, quizá más adelante también. Y bueno, supongo que ahí también empieza una labor, una labor social de intentar
replantear el término y pensar qué tipo de palabra es y cómo se lo explicamos y qué les decimos. Y no sé si por ahí habíais hecho algo de investigación también. Pues justamente la primera parte de la investigación, que estuvo un poco capada por COVID, una de las acciones o un poco de activaciones que proponíamos era justamente en una escuela pública, en la escuela pública de mis hijas, y pretendíamos generar un espacio donde niñas y personas mayores pudieran hablar de la muerte, quizá construyendo un altar juntos, por ejemplo, y algunos artistas iban a intervenir en ese espacio en la creación del altar, ¿no? También yo tengo un proyecto con niñas que va muy relacionado con pedagogía y uso del espacio público, así como de alimentación sana y pensamientos corresponsabilizantes. Y justamente el tema de la muerte nos ha atravesado un montón, ¿no? Quizá por la deriva mía personal, ¿no? Y ves cómo abrir ese espacio con ellas es súper poderoso, ¿no? Justamente comentaba con unas amigas el otro día que el asco, el miedo, la indiferencia o la risa al ver, por ejemplo, un cuerpo de un ser muerto, un animal, era lo que estaba antes, en el principio de este tránsito de investigación, ¿no? Con las niñas cuando iniciamos el proyecto también del comedor nómada. Y ahora, qué diferente, ¿no? Al abrir ese espacio de comunicación encuentran un cuerpo muerto y piensan en qué pueden hacer ellas para acompañar eso, ¿no? Ese momento. O incluso le buscan el gesto a ese ser, ¿no? Es como una mirada más, pues eso, interdependiente desde lo colectivo, ¿no? Y sin miedo, ¿no? Que el miedo no está mal, ¿no? Pero el miedo por un imaginario impuesto, sobre todo en las niñas, sí que es bastante feo, ¿no? O sea que sí, que muy guay, a tope con las niñas, sí. Muchas gracias. Yo, bueno, voy a comentar y que también quieres preguntar, ¿no? Vale, bueno. A raíz de lo que estabas además comentando ahora mismo, me ha parecido muy interesante, obviamente, toda la propuesta, pero concretamente lo de fantasear o proyectar sobre el propio ritual, sobre los deseos del propio ritual, como una herramienta cohesiva, como algo que se puede compartir y tejer colectivamente. Me preguntaba si tenía esto una relación no con el miedo, como acabas de decir ahora mismo, ¿no? El miedo no es algo malo, pero sí que hay una serie de miedos impuestos, pero más que esos miedos, me interesaba lo que has dicho al principio sobre el espacio del tabú, que no hay un tabú concretamente sobre la muerte. Podemos hablar sobre la muerte, pero sí que hay un tabú sobre la violencia, hay un tabú sobre el dolor, ¿no? Y hay un tabú también sobre el miedo, ¿no? Cuando hay violencia, cuando hay miedo, cuando hay dolor, sí que tenemos aprendido que tenemos que ocultarlo y sobre todo que no forme parte de lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta idea, y esto conecta también, perdonad, con la cuestión de la necropolítica que hoy se ha hablado y que ayer, en la mesa de ayer, también se habló muchísimo, ¿no? Las políticas para la muerte, qué vidas merecen ser vividas, qué vidas no son llorables, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es todo algo que forma parte de que no se hable de estas violencias, de estos dolores o de estos sentires, y que tampoco se hable de la violencia estructural que articula esta necropolítica, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante el tema de la propia fantasía, como el permitirnos pensar sobre nuestra propia muerte, sobre nuestro propio ritual deseado y compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, si queríais hablar un poco más o si tenéis alguna idea de cómo esto se relaciona con el tema de los tabús que comentabais al principio sobre la violencia. Gracias. Una de las cosas que hemos experimentado en carne propia también es que abrir la conversación sobre la muerte con nuestras personas queridas, también para saber cómo les gustaría ritualizar su muerte, de alguna manera conecta mucho con el amor. Es curioso, ¿no? O sea, como que hay una conexión muy fuerte entre la muerte y el amor y el pensar en que esa persona un día ya no va a estar, de repente es como te
te conecta mucho y activa también como esos lazos. Nosotras hemos hablado también con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestras abuelas, y son conversaciones que igual pueden parecer como un poco difíciles de iniciar, pero que luego son verdaderamente como transformadoras, ¿no? Y bueno, sí que creemos que esta conversación sobre imaginar rituales tiene una potencia colectiva importante, sí. Sí, tabú también en tanto que control, ¿no? En tanto que muerte como proceso relacionado con lo no productivo, con el envejecimiento, con lo no válido. ¿Para qué vamos a generar espacios para hablar de eso? Si es que ya ¿no? El control de la muerte, en tanto que herramienta del capitalismo, es bastante heavy también, ¿no? Y cómo también, o sea, bueno, es que ahí podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero sí que diferentes, atravesar el tabú desde diferentes formas, ¿no? Desde como un enclave más político, social, activista casi, y también desde lo personal y experiencial, ¿no? Y el tabú del cuerpo también, porque, como decía Miguel, o sea, ¿cómo pienso esta práctica? Desde aquí solamente no salía muchas veces, ¿no? No nos podíamos poner a hablar de ciertas cosas. Entonces, yo creo que algo que nos ayudó mucho fue una práctica que justamente presentamos aquí en la Casa Encendida, que fue una meditación colectiva para visualizar nuestra muerte, desde la muerte física del cuerpo hasta la desaparición de nuestro cuerpo y la proyección de nuestra energía hacia otro lugar, ¿no? Como ese proceso de visualizarnos muriendo. Lo hemos hecho, ¿qué pasaría? Y esa potencia colectiva de conectarnos en ese momento viéndonos morir, pues también ayuda mucho también como a imaginar y a especular, ¿no? Eso estuvo muy guapo también, considerar nuestros cuerpos como un canal también para esa transformación. Bueno, como más recuperando el tema del tabú, en un principio pensábamos, ahora ya nos hemos centrado más quizás en como una experiencia más personal y en esto de la especulación posterior, pero al principio hablábamos mucho de cómo el miedo a la muerte, toda esa ansiedad está también muy provocado por el propio sistema capitalista. Eso es un gran aliado del consumo, porque todos los productos que se nos ofrecen para parecer menos jóvenes, menos viejas, menos enfermas, menos moribundas, están todo el día avasallándonos. Entonces, como que sí, que tenía que ver con esto, y que entonces entendíamos que el relacionarnos de otra manera con estas cuestiones también era una estrategia como anticapitalista y de ir por otro lado en relación al mercado. Gracias. Hola, muchas gracias. Me encanta el proyecto y, bueno, claro, el miedo es la muerte, ¿no? Es como en todos los contextos, pero más en este seminario, ¿no? Como en fin, ¿cómo decirlo, no? El miedo supremo, ¿no? Es decir, el tránsito que articula todos los miedos. Quiero decir, al final todos los miedos tienen que ver o casi todos, con morirte, ¿no? O con que se muera alguien. O sea, bueno, que te maten, te mueres. Claro. No, claro, pero bueno, entonces, bueno, una cosa que a lo mejor es una tontería, pero lo quería compartir porque pienso también en cómo se transforma tanto geográfica como también generacionalmente la relación con la muerte. Uno de mis recuerdos de la infancia es que venía un señor cada 3 meses o así a cobrar el seguro de la muerte. Entonces yo desde muy pequeña era como... Claro, pues mi padre va a pagar, pues ahora no, y además salía porque no era por transferencia bancaria, entonces lo tengo como muy presente, que yo pensaba, fíjate, pagamos para cuando nos muramos, pero al mismo tiempo le daba una presencia a la muerte, ¿no? Luego un día mi madre me llamó y me dijo que nos había quitado del seguro, pero bueno, eso es otra historia. Entonces tenía esto, ¿no? Que dices, como toda esta relación que ahora que tiene que ver con la industrialización, la capitalización de la muerte, pero que también para mí era como un recuerdo de cómo nos relacionábamos, ¿no? Pero bueno, no quería, esto era porque me parecía... En fin, claro, yo creo que hemos pensado que casi todas, ¿no? Tenemos como la idea de cómo me gustaría morir y cuándo, ¿no? O sea, el de, pues,
vale, pues vamos a morir, pero quiero morir dormida, quiero morir joven, quiero morir mayor, lo que sea. Pero me ha llamado la atención la importancia de saber qué va a pasar con tu cuerpo como una herramienta para tener menos miedo o para gestionar el miedo. A lo mejor no se trata de tener menos miedo, no lo sé, sino de tener miedo, pero que ese miedo. Entonces quería preguntar simplemente si habéis, de qué manera habéis como visto que el saber qué iba a pasar con tu cuerpo podía ser algo catártico, tranquilizador, terapéutico para las personas que se han enfrentado a la muerte o que se van a enfrentar objetivamente a la muerte de forma más o menos cercana, y a todas las personas que no sabemos, ¿no? Es decir, cuando la relación con la incertidumbre, ¿no? La relación de la muerte con la incertidumbre y la relación del miedo con la incertidumbre, ¿no? Yo personalmente la seguridad de qué va a pasar con tu cuerpo, la idea de una historia así más concreta, creo que de alguna manera como el despegarnos de las religiones que hablan más de enterramientos y tal, quizás como que nos ha hecho darle menos importancia, y por eso también la industria está funcionando también, porque entre que no nos importa mucho, que luego llega todo muy rápido y que hay muy pocas opciones entre las que elegir, pues así le sigue funcionando. Lo que sí pienso a nivel personal es que como hemos integrado también una perspectiva ecológica en este sentido, como que una vez que te sientes como que eres consciente de cómo formas parte como individuo de un mundo interdependiente, sí que asegurarte de que va a haber una opción o intentar que existan opciones como menos tóxicas para la Tierra, para el planeta en general, de la manera en la que se trata tu cuerpo una vez que está muerto, a mí sí que me da paz, porque siento que además no es solo para mí, es para el resto. Luego ya hay otros temas más simbólicos del ritual, cómo funciona en la comunidad, que quizás sí que es una cosa como que te alivia. El saber cómo que se va a consolidar un evento de, no sé, de homenaje o algo así, pero a nivel así como más práctico quería decir lo de la ecología. Sí, con respecto a lo que decía Belén, es que, claro, cuando empiezas como a rascar es muy heavy la presión del lobby funerario con respecto a esto. Había una empresa que se llama Res Green, que hace 10 años quiso patentar y lanzar al mercado unos ataúdes hechos con cartón reciclado que no contaminaban, y el lobby funerario se lo impedía y estuvo como 10 años de litigios. Y es que una de las críticas a la industria funeraria es que tanto la cremación como el enterramiento, todos los polímeros, resinas que llevan los ataúdes, es como súper poco ecológico. Entonces, claro, también una forma respetuosa con el medio ambiente de morir es pensando justamente qué hacemos con los cadáveres. Incluso hay gente ya que está pensando un poco más allá, en el ámbito anglosajón, por lo que os comentaba, y hay una artista investigadora que una de las cuestiones que morir en el Capitaloceno también supone contaminar con nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos ya tienen una cantidad de plásticos y metales pesados que si los entierras tal cual en el suelo van a contaminar. Entonces ya hay personas desarrollando mortajas con hongos que ayudan a filtrar esos cuerpos, sistemas de filtrado que hagan como esos entierros en la tierra más ecológicos. Y hay todo un movimiento de funerales ecológicos que va por ahí. Sí, algo también que ayuda como a la idea de conectar con esta pérdida de cuerpo y perder el miedo es saber que las bacterias que nos van a descomponer y dar nuestra muerte las tenemos ya dentro, ya están aquí. O sea, que no es algo que de repente aparece de la nada, es un ciclo, es una transformación, pertenece a la vida. Interconectarnos con otros mundos a otras escalas, se te vuela la cabeza, te ayuda un montón. A nivel personal, para mí ha sido como un gran descubrimiento. Qué pesar me he quitado, qué miedo. Si es que está todo aquí, si es que y eso está muy guay. Si tenéis opción de mirar la expo que hay en el CCB, que se llama Ciencia Ficción, que comenzaría María PTQK, pues atraviesa de manera interespecista como este colapso vital muy guay. Da muchas vías o respuestas o preguntas.
Vale, pues vamos a dar paso a Rodrigo, ¿no? No sé si podemos ver a Viviana para que esté también... ¡Ay! No me digas. Bueno, vale. Gracias. Bueno, antes que nada yo sí quería decir algo sobre vosotras y recomendar la página web porque la verdad que el trabajo que tienen como colectivo, como que sois bastante generosas, es raro encontrar un colectivo que tenga tanta cantidad de información sobre el trabajo que hace, generalmente muestra cosas, pero no es de una forma tan generosa y yo creo que merece mucho la pena visitar la web y ver el trabajo de verdad. Y bueno, también me surge una pregunta que la quería dejar así, incluso si es para después y demás, respecto a las entrevistas que habéis hecho, si con el confinamiento y con el COVID habéis encontrado cuestiones, porque a mí se me ocurre de forma muy personal, la verdad, pero un tío segundo mío falleció durante la pandemia y en el momento álgido aquí en Madrid, ¿no? Y perdieron el cuerpo. Y el cuerpo estuvo perdido cerca o sea, el fallecido y el cuerpo perdido cerca de una semana. Y entonces, no sé si habéis recogido historias relacionadas con el COVID, con el colapso, porque claro, esto como que rompía una serie de ritos, ¿no? De una forma brutal, ¿no? Pienso en mi tía segunda y demás, o sea, que es no poder velar un cuerpo, aunque sea de una forma absolutamente convencional, ¿no? Pero, y bueno, no sé si habéis trabajado con el tema este de la prohibición del rito, de todo lo que ha habido, ¿no? Pero bueno, pues quería saberlo así ya como a título personal porque me interesa. Y bueno, dicho esto, como que es bastante difícil lo que me toca, que sería recoger como propuestas muy buenas, ¿no? De hecho increíbles, y voy a intentar también pues llevarlo quizá a mi terreno, ¿no? Que sería lo único que de algún modo puedo hacer porque, insisto, me supera bastante a nivel de información, saberes, etcétera, ¿no? Y bueno, me gustaría como comenzar con algo que dijo Alicia en uno de los textos, ponía Foucault no es suficiente. Trabajaba desde otro lugar, pero también trabajaba temas de diferencia psíquica y demás, y con los textos, con la teoría, dije, Foucault, cuando lo leí dije, es que Foucault no es suficiente, desde luego. Y bueno, quería empezar con eso, ¿no? Me preguntaba por el miedo y por el umbral. Parece que el miedo es una relación estética, es una relación con la sensibilidad, ¿no? Y que los umbrales son lugares de pérdidas o que tienen una ambivalencia, ¿no? Como que hay una pérdida, pero también hay un desvelamiento. Y pienso que ha habido como dos grandes umbrales en la mesa de hoy, ¿no? De los que quería hablar. Una de las cosas que me preocupan de los umbrales es aquello que se pierde, porque me interesa mucho la memoria histórica. Y creo que ayer fue muy interesante la charla de Inés, la última, cuando sacó los objetos, porque no había forma de recomponer la historia de la tortura en Chile, y entonces quedaban los objetos de los torturados, porque ni siquiera estaban los cuerpos, ¿no? Y que también vuelve a unir con muchas de las cosas que hemos hablado hoy, ¿no? O sea, cómo enterrar a un cuerpo, o cómo velar a un cuerpo, cómo tratar a un cuerpo y qué pasa cuando no está, ¿no? Entonces me interesan los objetos, en mi caso los documentos no solo de aquellas personas que se mueren, sino de los que considero que se entierran en vida, ¿no? Por un principio estético. Porque, bueno, hay como varios motivos, ¿no? Parece que algunos teóricos de la política y la estética dicen que algo así, Rancière, como que la política comienza allá donde aparece un eslabón, una persona que no debería estar ahí, ¿no? Y eso está muy bien, porque siempre hay como pensamientos propositivos respecto a las categorías, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo impolítico? Parece que lo impolítico también tiene algo de estético, cuando sacamos los tanques a la calle o cuando ponemos a un montón de hombres llamando a una puerta y grabándolo, y tienen una forma de desestructurar las comunidades, ¿no? Y de generar símbolos del miedo, ¿no? Símbolos que nos aterrorizan, ¿no? Y esto me interesaba porque además hoy hemos trabajado como mucho con un aspecto del espacio privado, ¿no? Parece que cuando se allanaban las casas lo que se evitaba es que la gente se reuniera, porque ¿cómo te vas a reunir con un disidente si pueden tirar tu puerta, ¿no? O sea,
ya no era solo la destitución, como comentabas, con la pregunta del espacio público, sino que sencillamente había como una ruptura de cualquier modo de vida. No había una posibilidad de vivir, porque reunirse forma parte de una parte esencial, ¿no?, de vivir. Y bueno, ese miedo también estaba presente para mí, una de las imágenes más impactantes con las que me voy, con el control de los procesos fisiológicos, orinar en una cuña, ¿no? Y ese momento en el que se dibuja una cuña que está a días y que huele, entonces encima ya no sabes si es una alucinación, si hueles humo del tabaco son los que están en el sitio, sin embargo todos tus procesos fisiológicos te invaden porque hay un punto donde te han suprimido del espacio social, te han eliminado, te han quitado por un principio estético, por un principio de extrañeza, aquello a lo que no podemos acercarnos, aquello que debe retirarse, y sin embargo tienes que hacer frente a ese lugar donde convives con el proceso fisiológico, ¿no? Y bueno, pues también quería mencionar algunas cosas importantes, como que por dos separaciones importantes que quería hacer, ¿no? Primero, que las comunidades, aunque como categoría política en el análisis se suele decir como que la comunidad es un lugar benévolo, el lugar donde se produce, pues las comunidades son lugares muy crueles, ¿no? Las comunidades son los lugares que imponen los ritos mortuorios, las comunidades son también las que deciden qué personas están en la calle en un círculo del que no pueden salir, o qué personas se retiran del espacio público y de la vida vivible, ¿no? Y después había otro punto muy importante que yo creo que ha estado señalado por Miguel y por Viviana, que es el punto de las ausencias y las visibilidades de las opresiones y de las dominaciones, ¿no? Cuando se ausenta, o sea, cuando se visibilizan determinadas impunidades respecto a determinados carteles, a determinados vídeos de YouTube, respecto a determinados allanamientos expresados en la prensa pública, ¿no? ¿Para qué se expresa en la prensa pública como si fuera un numerito? Es para asustar a la gente, ¿no? Es para que la gente no se reúna, para que la gente no tenga miedo en su propia casa. Se generan otras ausencias. Yo, por ejemplo, desconocía que no tengo idea de derecho, que hay que ir a denunciar a la Fiscalía, ¿no? Y parece también que, recuperando a Alicia, cuando decía soy fácilmente deformable, que el miedo imprime en el cuerpo algo que lo hace que no sea deformable, ¿no? Imprime una marca. Es como si quemamos la piel y de repente esa piel ya se fibrosa y de manera que ya no permite una regeneración, ¿no? Porque hemos roto algo, o en la teoría del daño hemos roto algo que no se puede recomponer, que no es deformable, que no es adaptable al otro, ¿no? Porque ya está impreso bajo las lógicas del daño, ¿no? Del terror. Y bueno, pues como decía, pues esto lo voy a llevar yo un poco a mi sitio y a mis objetos, ¿no? Que son los documentos. Y que tienen que ver con los documentos clínicos, con las historias clínicas de las personas que fueron diagnosticadas de imbecilismo en España y de idiocia, que eran las personas que tenían diferencias cognitivas durante el siglo XIX y el siglo XX, hasta los años 50, y fueron recluidas, ¿no? Me interesa porque creo que había un modelo de comunidad que tenía miedo a determinadas personas, ¿no? Tiene miedo, curiosamente, a esa estética de la representación de aquellas disposiciones del cuerpo que no pueden participar del trabajo. Aquellas personas que no pueden desempeñar una actividad económica deben ser suprimidas, no pueden generar una imagen, una representación de mundo, ¿no? Lo que nos hace preguntarnos ¿para qué estamos en el mundo? Pues parece que nos ganamos la vida trabajando, ¿no? Y no a través de estas cuestiones, ¿no? En las historias clínicas había una cuestión que me interesaba, que era el proceso de objetivación. Cómo se objetivan los miedos, de manera que parece que se vuelven fatales, ¿no? Inamovibles. Cómo se fatalizan los cuerpos, de manera que los cuerpos dejan de responder por sí mismos y son diagnósticos.
Y bueno, entre las cosas que se recogían, por ejemplo, entre la regulación sexual de las mujeres diagnosticadas de imbecilismo, se solía decir que eran caprichosas, que intentaban ligarse al médico, que eran promiscuas, en fin, se señalaban una serie de condiciones que hacían regular si se masturbaban o si no, cosa que se analizaba, que se tomaba en cuenta, si tenían relaciones sexuales o si no tenían relaciones sexuales y con quién, si lo tenían con hombres, con mujeres, de manera independiente, y se empezó a generar una estructura que fue el principio de la objetivación posterior al asilo, posterior a la reclusión de los pauperistas, y fue bueno, pues a través de esto, ¿no? Es interesante porque antes de que se objetivara como ciencia tenemos bueno, pues, algunos datos, como pueden ser las novelas de Galdós, como puede ser la de Sereda, donde hay una explicación de cómo era en este caso, donde yo trabajé, el mal llamado manicomio Santa Isabel de Leganés, ¿no? Y bueno, para mí eso era una implicación de morir en vida, ¿no? Me encontré historias clínicas de mujeres que eran desobedientes con sus maridos y se arrancaban los pelos y se pasaban 20 años encerradas, por ejemplo, y la razón era esa, con no más cuestiones que 20 páginas de administración y un dossier pequeño con la explicación, se arrancan los pelos, principio de histeria y bueno, pues 20 años encerrada, ¿no? Se requisaban las cartas, se les obligaba a escribir, se les requisaban las cartas que nunca llegaban a nadie como un propósito terapéutico, y también los útiles, los poemas, las interpretaciones, las expresiones se retiraban, ¿no? Y me interesa cómo se generaba esta retórica de la objetividad, que tiene mucho que ver, aunque parezca que no, con Desokupa. Cómo de repente Desokupa genera una imagen de persona que ocupa la casa, ¿no? ¿Quiénes ocupan las casas? Tenemos como una imagen. Resulta después que los vídeos que salen y que son denuncia de lo que hacen son gente sin recursos, o sea, no, pero la objetividad que se genera, el discurso, el Susana Griso, la Constitución, hace que parezca que hay algo inapelable, ¿no? Un realismo, una forma de generar, de aceptar que este miedo es fatal, ¿no? Y que ya tenemos que vivir con ello, ¿no? Y sin embargo parece que internamente, o esta es mi intuición, los miedos nos desposeen, porque hay como algo común en todo lo que hemos hablado, que en todas las mesas comunes, que era la soledad. De repente, cuando poníais en común las cosas, la muerte cambiaba de dimensión, ¿no? Había una estructura que señalabas que tenía que ver con la soledad y de repente, como la aparición de la amiga, era una resistencia, porque había un dibujo para alguien, había alguien a quien corresponder. De repente la vida tenía un mínimo de sentido en un lugar donde es un encierro absoluto, ¿no? De repente, el atender la fiscalía, atender a la denuncia, que no hacemos, porque por esa ignorancia que es política, por cierto, por mi parte, me siento también culpable de ello, ¿no? Bueno, pues hace que esos establecimientos de las lógicas de que las cosas deben ser así, por cuerpos militares, paramilitares, como puede ser Desokupa, por psiquiátricos o por funerarias, dejen de ser, ¿no? Y bueno, quería volver ya por último a la idea del objeto, cuando el umbral no permite que las personas estemos, ¿no? Hay umbrales donde no es posible la representación, lo vimos ayer. Yo creo que queda un poco plasmado con la exposición de Alicia. Hay lugares a los que nuestro conocimiento, nuestro alcance, nuestros vínculos no nos llevan, no nos conducen, no tenemos experiencia de eso. Y yo creo que hay un juego muy importante con no tener esa experiencia para generar primero un miedo irreal, a ese extrañamiento a determinados otros, ¿no? Entre otros a la diferencia psíquica y la diferencia cognitiva, cosa que me parece capital, o sea, fundamental en la construcción del capitalismo, ¿no? En la construcción de quién trabaja y quién no trabaja hay que tenerle miedo, ¿no? Quien no puede trabajar, mejor dicho, ¿no? Quien no tiene el propósito del trabajo, a esa persona hay que temerla, ¿no? No hay que temer a tu jefe, qué curioso, ¿no? Pero bueno, y me quedo con unas preguntas como quizá muy genuinas, y os pido perdón porque de verdad que han sido increíbles, y es la misma pregunta sobre las distintas cuestiones. ¿Cuáles son los duelos permitidos, las diferencias psíquicas y las disposiciones corporales permitidas, ¿no? ¿Cuáles son las privacidades estatalmente consentidas? ¿Y qué pasa cuando se rompe esta permisión? ¿Por qué accedemos al terror? ¿Y por qué el terror tiene una relación tan grande con la soledad? ¿Y por qué entonces
sindicarnos, comunicarnos, estar juntos y eso. Pues nada, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo antes de que hable yo? Nada, simplemente que muchas gracias, Rodrigo. Me ha parecido muy, muy potente también tu recogida. También me quedo con algunas ideas, que algunas de las cuales no quería dejar de mencionar y que se me han ido ocurriendo después, cuando también en cierto ejercicio a lo mejor de conexión, ¿no? Que estaba pensando en que me parece fundamental decir que claro, antes digo, ¿no?, la muerte como el miedo supremo, y luego he pensado, claro, hay un ejercicio de violencia mayor que la muerte, que es precisamente hacer desaparecer el cuerpo, ¿no? Como estrategia de continuación de la violencia y de imposición de heredar la violencia, ¿no? Como también quienes no tienen el cuerpo. Se ha dado en dictaduras, se da ahora en la frontera sur, en el Mediterráneo, quiero decir, la doble violencia de precisamente de que, bueno, que la muerte no es el final del miedo, ¿no? Sino que es cierto que hay una continuación, ¿no? También, Viviana, me quedo con una frase que has dicho, que por cierto también me ha gustado mucho que acabaras con Pizarnik, que por estas tierras la queremos mucho también. Que es el miedo es la más política de las emociones, ¿no? Me ha parecido interesante y que también creo que tenía que ver un poco con el porqué de todo esto, ¿no? O sea, con el pensar un poco el miedo también desde ahí. Y bueno, podría decir, en fin, sí, también he pensado mucho en... me he acordado de un proyecto de Toxic Lesbian que se llama El Viento, no sé si lo conocéis, sobre mujeres psiquiatrizadas durante el franquismo, que habla precisamente, bueno, es una aplicación, bueno, una parte del proyecto es una aplicación que leen estas cartas a las que te has referido, que se interceptaban, ¿no? Y en concreto, hace poco tuve las días, eso no se diagnosticaba, pues no te digo en los años 50, ¿no? Y entonces también como esa subversión de un poco también lo que hablábamos antes, ¿no?, del espacio privado como un espacio que en principio es el espacio seguro y que, bueno, que además del allanamiento también se dan las violencias intrafamiliares, ¿no?, como de muchos procesos de psiquiatrización tiene que ver con la propia familia, ¿no? Bueno, que es quien considera, ¿no?, que te quita de voluntad y considera, ¿no? Entonces también ese umbral de la idea de hogar, ¿no?, y la desaparición del hogar como espacio de protección, ¿no?, que también ha estado mucho aquí, ¿no? Porque las fotos de los allanamientos me han parecido impresionantes, ¿no? Quiero decir que me ha parecido como explicitar esta violencia política, ¿no?, esta violencia bélica de violación, ¿no?, de la violación del espacio, de tus cosas, ¿no?, porque, bueno, como un desorden exagerado, premeditado, performado, ¿no?, de la incursión en este espacio privado. Bueno, nada, sobre todo quería decir lo de la desaparición de los cuerpos, ¿no?, que me parecía también importante resaltar y que también ha surgido ayer, ¿no?, con los centros de detención. Bueno, y nada, que muchas gracias, que a mí también me ha parecido una sesión, en fin, increíble y no sé si alguien quiere decir algo más. ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues nada, muchas gracias por venir. Antes de aplaudir, os quería decir que no haya confusiones mañana, porque mañana empezamos a las 4, no a las 5, ¿vale? Muy importante, porque mañana la sesión es un poco, a lo mejor, bueno, un poco más larga, porque después de las 4 ponencias tenemos la sesión de vídeos que hemos comisariado con Amaca, y entonces empezamos a las 4, ¿vale? Que bueno, nada, que muchas gracias por venir otra vez y sobre todo a vosotros y vosotras.
Y gracias, Viviana. Gracias. Muchas gracias por la posibilidad de poder compartir en esta mesa. Ha sido realmente muy interesante.